bella Venezuela, sean todas y todos bienvenidos a De Frente con el Arte desde la Casa del Artista, un espacio para hablar de la cultura, del arte y por supuesto un espacio para el encuentro posible gracias a la creación. Me acompaña y me acompañará a partir de hoy todos los días miércoles a las 12 del día. Por supuesto, tenía que ser por TVS, el canal que sonríe contigo. Suset Vera, bienvenida, Suset. Gracias. A esta tu casa también, la de todas y todos los artistas de Venezuela. Bueno, yo feliz de acompañarte, Roberto, en esta nueva etapa desde la Casa del Artista y por supuesto llevarles arte y cultura a nuestro pueblo. Hoy nos acompaña para nuestro primer programa el ministro de Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, quien es, además de poeta, músico y artista. Bienvenido, ministro. Gracias. Bueno, muchas de verdad, gracias. muchísimas gracias, honrado con su presencia. Qué mejor oportunidad esta de iniciar una nueva etapa dentro de la Casa del Artista con su presencia, con su apoyo, además que lo hemos vivido en carne propia porque eso se siente, eso se nota y además agradecido por tener nosotros también un ministro allá que siente, padece y es sensible igual que todos los artistas de Venezuela. Yo debo comenzar, hemos sido testigos recientemente de la Feria Internacional del Libro, una iniciativa que definitivamente llegó para quedarse. A partir del año 2005, nuestro comandante Chávez pues tuvo a bien ese lanzamiento que ha sido un impacto, no solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica. ¿Cuál es la importancia, ministro, del libro, de la lectura? ¿Por qué es importante la lectura para un pueblo? Permíteme primero saludarte, Suset y Roberto, darte la bienvenida a la Casa del Artista y desearte, bueno, el mayor de los éxitos para esa dimensión humana de nuestros artistas, nuestros cultores, de ese país sensible que trabaja, que tiene una obra y que sostiene nuestra memoria y la creación pues del futuro. Tienes una enorme responsabilidad y estoy seguro que la vas a llevar adelante. Mira, la Feria del Libro y el Premio al Pensamiento Crítico son dos espacios que fundó el comandante Chávez, consciente de que la batalla más dura que teníamos que dar era la batalla de las ideas, la batalla del pensamiento, y que esa batalla solo se podía lograr si el pueblo tenía las herramientas para poder él mismo ser intérprete de su historia, intérprete de su presente y creador del pensamiento que requerimos para poder transformar la realidad, para poder vislumbrar un nuevo mundo, para poder cambiar las relaciones humanas y para poder generar esperanza y sensibilidad. Y el presidente entonces apuesta por una feria del libro que más que ser un mercado de textos, sea sobre todo la reunión del pensamiento diverso y la confrontación en las ideas, en los debates. Por eso nuestras ferias de libros son ferias donde abunda la programación, las presentaciones, los foros, los debates, los temas, y se convierten entonces en ferias que convocan a todo el mundo. Ya no es una feria de intelectuales nada más, ya no es una feria de escritores, es una feria de un pueblo lector además que fue reivindicado con la misión Robinson, con el Yo Sí Puedo, y que incorporó a 1 millón de compatriotas a el derecho fundamental a hablar su idioma, a habitar su idioma, a escribir su idioma. Y por eso, a partir de allí, se crea una nueva mirada, una nueva visión de los libros, de la lectura y del pensamiento. El Premio Libertador del Pensamiento Crítico puntualmente convoca a intelectuales, pensadores, teóricos de todo el mundo a poner una mirada crítica al presente y plantear alternativas para una nueva manera de desarrollar la sociedad, una nueva manera de desarrollar las relaciones y una nueva manera de concebir el mundo. Sin ideas no hay mundo, sin pensamiento no hay acciones, así como sin acciones tampoco el pensamiento tendría mucho sentido. Y esto lo hace el presidente justo en un comienzo de siglo que viene a ser un gran despertar, un despertar de algunos estigmas que se dieron en el siglo XX hacia las últimas décadas del siglo XX, donde supuestamente la historia se había acabado, el pensamiento se había acabado, las ideologías se habían acabado y no había sino que resignarse a la economía de mercado, que era lo que gobernaba el mundo, la que le restaba sentido a cualquier otra cosa que tuviera que ver con el arte, con el pensamiento, con la sensibilidad. El presidente Chávez lo convoca y la sorpresa es que devela más de 500 obras, todas valiosísimas, que han estado planteándose y replanteándose el problema de la inequidad, de la injusticia, del machismo, del colonialismo, el tema de la liberación, el tema de la construcción de nuevas maneras de producción, el tema de la concepción de una nueva mirada de la espiritualidad, de una nueva mirada de las relaciones interpersonales, de una nueva mirada de la relación con la naturaleza, de una nueva mirada del tema ancestral.
es decir, un pensamiento que estaba silenciado en las librerías oficiales, en las editoriales oficiales y por supuesto en los medios oficiales donde circula lo poco que circula de pensamiento o de ideas. Así que el premio al pensamiento crítico es un premio que revela la capacidad que tiene en nuestros pueblos de configurar proyectos teóricos que alumbran hoy día nuestro devenir. Hay que poner como ejemplo el libro de Díaz Polanco, que es el galardonado. Jardín de las Identidades. El Jardín de las Identidades es un hermoso texto que habla de un tema muy urgente, que es el problema de las identidades, la interculturalidad y las formas que ha tenido el capitalismo de usurpar las distintas identidades, quitárselas a los pueblos y después transformarlas en mercancía para uso y para beneficio del capitalismo, de manipulación, correctamente. Entonces, dos espacios fundados por el comandante que han sido sostenidos, el presidente Nicolás Maduro insistentemente fortalece, expande y le da una dimensión para este presente a todo lo que tiene que ver con la red de intelectuales y todo lo que tiene que ver con la producción de libros en nuestro país. Definitivamente el año 2005 fue un año muy importante para la cultura, porque no solamente, o sea, la feria, sino también este premio al pensamiento crítico, que quisiera saber en qué se basa el premio como tal para otorgarlo, en este caso a Héctor Polanco, quien hace unos días atrás se le entregó el premio, el Libertador. ¿Qué busca? O sea, ¿a qué premia realmente el Libertador? Premia un pensamiento contrahegemónico, un pensamiento que suponga la esperanza, que suponga el cuestionamiento de lo que está mal en nuestro mundo. La miseria es algo que hay que desterrar, la injusticia que produce la miseria es algo que hay que superar, las formas como nos relacionamos con el planeta desde el punto de vista de la producción rentista es algo que hay que superar, las formas como la relación que hay entre hombre y mujer, contradictoria y que viene siendo heredada a través de los colonialismos que se han impuesto, es algo que hay que superar. La mirada que tenemos de los pueblos ancestrales, que es racista y es etnista, es algo que hay que superar. Entonces, ¿qué busca? A otro pensamiento que plantee soluciones para superar el momento que la humanidad ha configurado en estos siglos de capitalismo y que la humanidad necesita para dar un salto cualitativo a una mejor relación consigo mismo, una mejor relación con el planeta y a una mejor relación con el futuro. Nosotros con el capitalismo tenemos los días contados, podemos contar al ritmo que va el capitalismo. El planeta Tierra y todos los seres vivos. Entonces, cuando el presidente Chávez convoca el premio al pensamiento crítico, dice, tiene que haber una esperanza para el mundo, tiene que haber otro pensar, porque lo preocupante en las últimas décadas del siglo XX es que ya el capitalismo ni siquiera se afanaba por imponer un solo pensamiento hegemónico. O sea, un pensamiento que dijese el capital es lo más importante, las injusticias es un problema de cada quien, la competencia es el único valor afirmativo. Ya no era eso lo que querían imponer de manera, digamos, única y global, sino que ya el capitalismo empezó a generar un sinsentido en el mundo y de lo que se trataba era que la gente no pensase, ya no que tuviera un pensamiento único, sino que nadie piense. Autómatas. Sí. La gente se lleva por su deseo, se lleva por sus narcisismos, por sus sentimientos primarios y fundamentalmente evita el pensamiento porque pensar es una laboriosidad, pensar es asumir una angustia, es asumir un compromiso que te lleva a dolores, que te lleva también a situaciones, digamos, espirituales de tensión, porque el pensamiento te lleva, te obliga a actuar éticamente en el mundo, el pensamiento te obliga a crear en el mundo consecuentemente a lo que tú estás pensando. Entonces es mucho más fácil en el mundo moderno del capitalismo que nadie piense. Ver un niño que está desnutrido y y voltear la cara a otro lugar y no pensar en eso, es como la gente se salva o como cree que se está salvando en el mundo. Y eso es lo que se impuso, la decadencia del pensamiento y el sinsentido. Aquí de lo que se trata es de producir nuevamente sentido y decir hay un mundo posible más allá del capitalismo, hay un mundo posible más allá de la competencia, hay un mundo posible más allá de la explotación y ese mundo posible tenemos que pensarlo, tenemos que construirlo. Venezuela dio ese salto con la llegada de la Revolución Bolivariana y permanentemente está viviendo las propias contradicciones de tener países vecinos que tienen otra convicción, que es la convicción anterior de ese mundo sin sentido, y de también tener un pueblo que heredó una subcultura del petróleo, una subcultura del consumo
que hoy tenemos que empezar a superar y que ya la gente la va superando, pero necesitamos teorizar sobre, por ejemplo, lo que el presidente ha dicho, crear comunidad. ¿Qué significa crear comunidad? Nosotros hacemos un nuevo urbanismo, construimos hermosos apartamentos, le damos los apartamentos a la gente que lo necesita, que antes vivía en la ladera de los ríos, que quedó damnificada, no tiene ningún costo muchas veces el apartamento y entregamos el apartamento. Pero a partir de allí es donde viene el gran desafío. No es darle el apartamento a la gente, lo dice el presidente, es crear comunidad, que esa persona logre incorporarse a un sentimiento común de espacios y de un sentimiento común de relaciones interpersonales. Hay que teorizar sobre cómo crear comunidad en la situación en la que vive nuestro país y cómo crear esperanza, cómo crear futuro, cómo entender el futuro a partir del esfuerzo, del trabajo, de la valoración de la dificultad, cuando venimos de una cultura donde nos enseñaron fue a consumir, a pedir y sencillamente a no pensar y a no involucrarnos. ¿Cómo valorar el éxito a través del esfuerzo y de conseguir los logros por el estudio? Correcto. Por el logro de las cosas y no por la cantidad de dinero que puedas tener en el bolsillo. Rapidito para cerrar este bloque, ministro. Debemos entonces suponer que Díaz Polanco en su libro El Jardín de las Identidades se aproximó más a eso, a esa sociedad tratando de acostumbrarla a no pensar a la que debe pensar. Por eso es merecedor de ese premio. Lo merece porque él reconoce que las identidades las producen las comunidades y que son orgánicas a ellas y que esas identidades son las que potencian una política de liberación y que las identidades no son mercancías, no son cosas que no venden, el indigenismo, el ecologismo, es cierto feminismo que es apenas un símbolo, pero que está vacío de contenido, que el feminismo lo generan las comunidades de mujeres en el trabajo día a día y que esas identidades son las que generan la nueva política y esa política genera la nueva cultura, reconociendo la pluralidad y también reconociendo que en esa pluralidad la conflictividad es parte de la afirmación de la belleza del jardín y no el multiculturalismo que pretende ser una especie de Edén, una especie de asunto sin problema, pero que es falso porque está vaciado de los verdaderos proyectos. Entonces, y porque cada quien es individual. Es correcto, es correcto. ¿Entiendes? Es No individual y se fragmenta frente a las otras identidades. Acá es crear un mundo plural, políticamente hablando, culturalmente hablando, y también desde el punto de vista de las éticas que hay en el mundo. Es un libro bello, es un libro merecedor de ese premio y merecedor de que cada venezolano y venezolana lo lea, lo comente, lo discuta en su comunidad. Bien. Además que ahí comentaban también algo de lo que era común o nada, que tanto el comandante Chávez siempre insistió, común o nada, porque es que ahí está todo, ahí está como que la base bueno, para fíjate que cada tú que el Jardín de las forme Identidades parte. toca eso. Claro, la común o nada, por comunidad eso. y el poder, Correcto. que es la relación entre la comunidad y el poder. Ministro, muchísimas gracias, sabemos de sus otros compromisos, estamos muy agradecidos que en este primer programa se haya acercado para compartir este primer bloque, pero quisiera que usted a través de su viva voz, pues un mensaje final, porque seguimos aquí en De Frente con el Arte, pero con otro invitado, pero mientras tanto un mensaje final suyo, en esta nueva etapa de la Casa del Artista, ese llamado a que no se sienta nadie excluido, a que todos nos sintamos, a que el creador se sienta con el derecho a sentirse merecedor de entrar a esta su casa. Bueno, yo creo que el arte, la cultura y todos los espacios de la sensibilidad y el pensamiento, como quiera que nos llamemos, intelectuales, artesanos, artistas, cultores, cultoras, creadores, creadoras, como quiera que sea el nombre que nos demos, tenemos el gran compromiso de acompañar este proceso revolucionario, toda vez que este proceso revolucionario no propone sino consumar una gran obra que es la obra del amor colectivo. Esa gran obra que por un lado el cristianismo lo ha planteado, que por otro lado el socialismo lo ha planteado y que los artistas vienen planteándolo eternamente, porque ¿qué es el arte sino la lucha incesante contra la muerte, contra la soledad, contra el sinsentido, contra la tristeza? Por lo tanto, creo que en esta casa cabemos todos quienes amamos a nuestra patria, quienes estamos dispuestos a luchar por nuestra patria y quienes contribuimos al espíritu nacional. Yo estoy seguro que vamos a conseguir en los próximos años las reivindicaciones que son necesarias para que nuestros artistas, cultores, artesanos, intelectuales, cultores y cultoras puedan trabajar de mejor manera, con mejores condiciones y en ese sentido puedan aportar con muchísima más fuerza de lo que ya han hecho los elementos culturales para eso, para crear comunidad, para derrotar a la tristeza, para derrotar a la miseria y para derrotar el sinsentido, que es quizá la última etapa a la que podría degradarse a la raza humana. Somos seres humanos, creadores por naturaleza, pensadores por naturaleza
y seamos fieles entonces a esa vocación. Cuenten con esta revolución, cuenten con un presidente que también viene de las trincheras de la cultura y cuenten pues con esta casa para el abrigo y para la creación. Bueno, muchísimas gracias, mi querido ministro, por haber asistido a nuestro primer programa, en este primer negro. Y como ya dijimos, vaya usted con el favor de Dios a hacer sus obligaciones y usted, por favor, no se aparte porque al regreso continuamos con De Frente con el Arte desde la Casa del Artista con Suset Vera. Y Roberto Mesuti. Ya venimos. Con representación de 30 países latinoamericanos, más de 60 invitados internacionales y el lema Caribe, un puente de libros, un mar de humanidad, se dio inicio en el año 2005 a la Feria Internacional del Libro de Venezuela en la ciudad de Caracas. Aquí estamos en tiempos de, mire, de sacar ideas, de abrir baúles. Abrir baúles. Ideas, pensadores, filosofía, cultura. Porque esas son las luces, como un pueblo que sin ideas, un proceso sin ideas, sin cultura, sin un proyecto, una filosofía, sería como que aquí se apagaran las luces, pues. 11 años después, la Filben llegó a su edición número 12, llevando a todo el país presentaciones de libros, cursos, conversatorios, foros, recitales poéticos, talleres y conferencias para exaltar la cultura en su máximo nivel. Yo diría el espacio determinante es este espacio que está aquí, el espacio de las ideas, el espacio de la cultura, el espacio de los valores. La Feria Internacional del Libro en Venezuela, que nació con un esfuerzo del comandante Hugo Chávez de poner el debate de las ideas, la cultura de la lectura en Venezuela y colocar la política del gobierno nacional en un primer plano, se ha convertido en un movimiento poderoso de la cultura de la lectura del libro, de ideas nacionales y caribeñas, que van enriqueciendo a todas las generaciones de venezolanos y venezolanas. En la Filben 2016 se hizo entrega además del Premio Libertador al Pensamiento Crítico, organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, reconocimiento creado por el líder de la Revolución Bolivariana en el año 2005, y desde entonces convoca anualmente a intelectuales de diversos países del mundo. Este año el premio fue otorgado al antropólogo Héctor Díaz Polanco, quien es merecedor del galardón por su libro El Jardín de las Identidades, la Comunidad y el Poder. Esta experiencia, esta epifanía revolucionaria me marcó para siempre y creo poder afirmar que ocurrió lo mismo a casi todos los presentes. Aguijoneado por esa voluntad de conocer y transformar, desde aquel descubrimiento, muchos de nosotros hemos escrito nuestra obra. Es oportuno el momento para decirlo. Gracias, comandante Chávez. Estamos de vuelta desde la Casa del Artista en De Frente con el Arte. Veíamos parte de lo que fue la Feria Internacional del Libro, la Filben, y por supuesto también vimos parte de las palabras del Premio Libertador al Pensamiento Crítico Héctor Díaz Polanco. Así es, ya estamos con nuestro invitado José Jesús Gómez, quien es presidente del Instituto de Artes Escénicas Musicales y presidente de la Fundación Compañía Nacional de Música. Bienvenido. Muchas gracias. Yo quisiera comenzar por saber cuál es el objetivo que persigue el IAEN y cuál es ese aporte que le hace a la cultura. Bueno, el IAEN es la plataforma de las artes escénicas y musicales que conforma todo lo que tiene que ver con danza, teatro, circo y música. Ese ente fue creado cuando se fundó el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, entonces Ministerio de la Cultura, para generar las políticas de estas 4 disciplinas. Después, al pasar unos años, se hizo como una separación de funciones en las que los cuerpos, digamos, de trabajo que estaban en ese momento eran direcciones, se convirtieron en compañías nacionales. Por eso hoy tenemos la Compañía Nacional de Teatro, la Compañía Nacional de Danza, la Compañía Nacional de Música, en la que yo también estoy al frente. Entonces, el IAEN de hoy, digamos que no cumple, digamos, literalmente las mismas funciones en sus inicios, pero con la llegada del ministro Freddy Ñáñez, nosotros hemos empezado a trabajar otra vez el concepto de plataforma, es decir, que este sea el ente
conjunto con los profesionales que llevan las otras instituciones, generemos las políticas culturales que vamos a desarrollar a lo largo del año, darle seguimiento a las políticas realizadas, hacer el proceso de sistematización para ver qué políticas han sido coherentes con la realidad del país. Bueno, esa es más o menos nuestras funciones, digamos, en el plano de creación de políticas. En la presencia nacional, el IAEM coordina con estos entes, con los entes, digo, teatro, danza, música, en la presencia a través de la formación en un conservatorio itinerante que gira por todos los estados del país. Hasta ahora hemos llevado 6 estados con una atención de más de 3.000 personas, que se dice una cifra pequeña, pero son formadores, porque nuestro proyecto está dirigido a formar formadores. Ahí Es convocamos... la especie de ir actualizándolos. Correcto, en y la además, medida- además ir sabiendo qué nivel de formación tienen nuestros preparadores en el interior de la República, porque ha habido algunos conservatorios que han convertido su espacio en otra función y la atención, digamos, en el campo de la música puntualmente, hay estados donde no existen conservatorios, como es en el estado de Nueva Esparta, por ejemplo, de donde yo soy, la isla Margarita. ¿Y nosotros qué hacemos? Llevamos un maestro para la disciplina de la dirección coral, que es mi formación, para la investigación musical, porque eso es un elemento fundamental para nosotros poder saber. Háblame de eso un poquito, de la investigación musical. Sí, bueno, nosotros tenemos un equipo en la Compañía Nacional de Música que son musicólogos, que son los investigadores de música desde sus orígenes hasta hoy. La función, digamos, de la compañía hoy en la musicología es identificar el origen y la realidad actual de los géneros de la música venezolana, cuáles han sido sus variantes, quiénes son y dónde están los compositores de esos géneros. Porque hay que hacer una entidad, tenemos que hacer una radiografía país para poder nosotros generar políticas desde Caracas que se parezcan al país. Es una forma de democratizar la cultura, porque estamos llegando a todo el país, llegándole al pueblo venezolano por todas las vías, porque es como una suerte de misión que transita por el Estado venezolano. Y para ello buscamos a los profesionales, a la gente que, bueno, de los que nos formaron a nosotros cuando estudiamos en un conservatorio, de los maestros de teatro más importantes, Costa Palanides, por ejemplo. Está el maestro Rafael Saavedra, que es uno de los mejores investigadores que hay en este país, con estudios en la Sorbona en París, este profesor de la Universidad de los Andes. Está el maestro Raúl Delgado Esteves, que fue director del Orfeo Universitario de la UCB. Es decir, tenemos a todas las figuras que han hecho historia y que han marcado un hito en la música venezolana, han ido primero a hacer un trabajo de reconocimiento. ¿Qué está pasando con estos estados? Y como este año se cumplieron, en el campo de la música, se cumplieron 90 años del nacimiento de Modesta Bor, que es una de las compositoras venezolanas de Margarita, por cierto, más importantes del periodo nacionalista, y los 100 años de Antonio Esteves, todo el trabajo que se hizo musical con las orquestas, con los coros, con los solistas, con la investigación, estuvo enfocada para estos dos compositores y sus consecuencias, digamos, a nivel de alumno, ¿no? ¿Dónde está la obra de Esteves? ¿Dónde está la investigación, por ejemplo? Tú me preguntabas cuál es la función de la investigación. Queremos tener una línea del tiempo de quiénes eran los compositores latinoamericanos que eran contemporáneos con estos maestros, y eso nos ha permitido generar una programación con la Orquesta Filarmónica Nacional, que es el cuerpo artístico de la Compañía Nacional de Música, para que este año dedicáramos todas las composiciones y todos los conciertos con repertorio de Antonio, de Modesta y de todos sus condiscípulos, más bien que condiscípulos como sus paralelos, sus contemporáneos en ese periodo de composición. Y nos conseguimos con unas similitudes increíbles, porque la música es el reflejo definitivamente de lo que sucede en los pueblos. Si este continente está vibrando, como ha vibrado en estos últimos años, con una visión humana, con una visión social, con una visión de inclusión social, además, eso se ve reflejado en la música. Hay compositores que escriben exactamente lo contrario por su visión política, pero uno lo percibe en la gente, uno lo percibe en la obra que está sonando en la ¿Y calle. qué música podríamos pensar nosotros según nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y nuestra forma de ser actualmente que tenemos nosotros, como se ha dado la dinámica de país? ¿Cuál es la música que entonces nosotros nos identifica? No, yo creo que la música venezolana nosotros tenemos una gran virtud y un gran problema, ¿no? Si lo vemos como un problema, yo creo que es una virtud por todos lados, pero, por ejemplo, hablar de la música venezolana, se comete muchas veces el error de hablar del joropo venezolano. Y el joropo venezolano es uno de los géneros, es uno de los géneros del joropo, por supuesto. porque el joropo tiene por lo menos 9 variantes. Está el joropo oriental que hacen aquí en el estado Sucre, en Nueva Esparta. No, y a veces tú dices música venezolana y la gente podría pensar que es nada más música llanera, y la música llanera es otro género. Es que justamente, es que eso no es casual. Eso fue en la época de Marcos Pérez Jiménez. Él hizo todo un planteamiento de la nacionalidad en la que se decretó por ley, por decreto, que la orquídea era la flor nacional, que el araguaney era el árbol nacional, que el joropo era la música venezolana, así con letras mayúsculas, y todo lo demás no existía.
etcétera, ¿no? Que el turpial era el árbol, el pájaro nacional. pájaro nacional. Entonces, eso no se parece al país. Eso fue una forma de ese momento de imponer una cultura y por supuesto la Cuarta República la afianzó porque funcionó, Claro. en algún momento se posicionó y se Y la afianzó. costumbre, se hizo costumbre. Sí, entonces nosotros estamos en este momento, es en el proceso de identificar quiénes son, quién es Morochito Fuente. Hoy, por ejemplo, estuvimos viendo un documental y que también se presentó en la FINVEN, en los días de la FINVEN, que hizo Alejandro Calzadilla, que es un gran creador audiovisual y diseñador, con dos cultores del joropo oriental que van en un taxi, lo deberías pasar en TV, van en un taxi conversando sobre lo que es su realidad, su cotidianidad y la música que hacen. Hay que ponerle generador de caracteres porque no se le entiende lo que dice, porque hablan como en 45. Pero ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es identificar qué está pasando musicalmente en este país. Porque Venezuela es un país que es como el ombligo de América ¿Qué Latina. música ahorita actualmente está influenciando más según tu criterio a los jóvenes? Uy, lo que pasa es que nosotros somos muy caraqueños en eso, ¿sabes? O sea, pensamos que la música que suena en Caracas es la que suena en el país y no es así. Tú te vas aquí unos kilómetros, llegas a los valles del Tuy y ahí suena joropo y lo bailan los chamos, o sea, los muchachos de 14, 9, 12 años con sus botas así que usan los contemporáneos y están bailando joropo tuyero. Y eso Claro. es urbano. Bueno, yo siento que en este gobierno ha sido el único que ha realzado nuestra música, que la ha visibilizado. Y hoy en día yo creo que nuestra música se escucha a nivel nacional en todos los canales, o sea, está presente, porque hubo una ausencia en esa otra época, en esa Cuarta República, digamos, hubo una ausencia de nuestra música, de nuestra cultura. Y Bueno, nuestro que gobierno se ha basa- hecho gran parte de esfuerzo por rescatar esa cultura. Se basa precisamente en el rescate de la identidad, Claro. que es la Así es. identidad nacional. Recuerda que nosotros hemos crecido con modismo extranjero, Así es. con unos superhéroes que no fueron nuestros superhéroes Que no reales. existieron, Que además. los superhéroes reales nuestros fue un Bolívar, Claro. un Antonio Exactamente. Sucre. O sea, una camada de superhéroes reales de carne y hueso, a diferencia de los superhéroes impuestos. Entonces de eso se trata también, Es que que es lo que te fíjate- entiendo, de rescatar nuestra idiosincrasia a través de nuestras Sí, raíces. mira, hay una Claro. frase muy hermosa que el presidente Maduro ha acuñado en los últimos meses, que es lo afirmativo venezolano. Nosotros somos un país que tenemos una diversidad musical como ninguno en la región, pero no estoy exagerando con esto. Quizás Brasil podría ser, por la dimensión que tiene geográfica, uno de los que más se asemeja. Pero Venezuela tú pasas de un estado a otro, la gastronomía es distinta, el acento, la forma de hablar es distinta, la música por ende es distinto, los instrumentos, la batería de cuatro con la que se toca, por ejemplo, el tamunangue y los golpes larenses, eso mucha gente lo desconoce, que hay un instrumento que es más grande casi una guitarra y es un cuatro venezolano, no es solamente ese que tienen ustedes acá atrás como muestra, porque hay toda una batería de instrumentos que por no estar visibles, que en eso el comandante Chávez hizo un esfuerzo titánico con la ley resorte, con la visibilización de los cultores. Aquí no se hablaba de cultores antes, Más adelante lo vamos a tocar. cuando tú quieras. Sí, bueno, al regreso de esta pausa, seguiremos aquí conversando con José Jesús Gómez, presidente del Instituto de Artes Escénicas y Musicales. No se aparte, porque seguimos con Suset Vera Y Roberto Mesut. en De Frente con el Arte. Ya venimos. Y estamos de regreso en De Frente con el Arte junto a nuestro invitado José Jesús Gómez. José, yo quisiera que me comentaras un poco acerca de la FINVEN. Acaba de finalizar, pero sé que tuvieron de país invitado a Cuba y bueno, se hicieron una cantidad de cosas importantes allí. ¿Qué me puedes comentar? Sí, acaba de finalizar la segunda edición de FINVEN. Ese es un espacio para la formación, para la promoción y para la profesionalización del artista del campo de la música. Este año tuvimos a Cuba, como bien lo dijiste, y por ello vino la Orquesta Aragón, que hizo un concierto extraordinario con la Orquesta Latino-Caribeña del Sistema, porque siempre tratamos de ubicar a un artista nacional a la misma par del artista internacional. Nosotros acabamos con esa figura del telonero en la música venezolana. Además que es tan despectivo lo del Absolutamente. telonero. Entonces Oye, son sí. grupos que alternan, que hacen cosas a veces en conjunto. Fue una experiencia, de verdad, riquísima ver cómo estas dos agrupaciones, una 150 tan reconocida, agrupaciones, ¿no? Estuvieron allí. 172 agrupaciones en Imagínate, total, me quedé 172 corta. proyectos, más de 1.900 artistas. Porque el problema no, la virtud de la FINVEN es que tú estás formando no solamente a una agrupación como nombre, sino a cada uno de sus integrantes. Nosotros apostamos en este espacio visibilizar, porque la FINVEN es el espacio o el mercado de música por origen, es el espacio donde vienen los principales festivales de música del mundo a curar, o sea, a hacer curaduría, a ver agrupaciones que pudieran servirle de acuerdo al estilo de música que ellos programan. Y este año tuvimos 52 programadores internacionales, que fue gracias a una extraordinaria alianza que hicimos con Medellín, que es un mercado de música que ya lleva su 11ª edición, Circular. Y todos los programadores que vinieron a Medellín después pasaron por Venezuela.
El nivel de asombro de los programadores, de verdad, yo no lo podría describir porque todos me han dicho en distintas palabras lo mismo. Están asombrados de ese secreto que es la música venezolana. Y ahí comenzamos con una gala, por ejemplo, con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar haciendo la cantata criolla, y la gente salió llorando de la sala y me decían, yo no puedo creer que en este país, que en mi país, yo leo que Venezuela se está cayendo a pedazos, que es un país que tiene casi que al borde de una guerra civil, etcétera, todo lo que se habla de Venezuela en el planeta, y llegar acá y estar en un espacio de paz como es los espacios, Bueno, como lo fueron el espacio de tengo Teresa que Carreño, ¿no? interrumpirte para hacer una acotación. Supuestamente en un ambiente bélico como el que dibujan los medios internacionales, fíjate tú lo que ha ocurrido durante esta revolución en estos últimos meses. Feria Internacional del Libro, Feria Internacional de la Música, un Suena Caracas que ya está Próximo, sí. próximo a comenzar, y además con toda esa cabida de estrellas nacionales e internacionales. Es decir, una movida cultural, artística como nunca antes, sin precedentes en la historia de Venezuela. No podemos tapar el sol con un dedo, y si hay algo a lo que el gobierno nacional le ha apostado es precisamente al arte y a la cultura. Es así, es así. Y es lo que lo hablamos, vemos ¿no? con todas estas fundaciones que se están abocando día a día precisamente a sembrar arte, a sembrar cultura y a sembrar sensibilidad, porque con el arte y con la cultura es lo que viene es la sensibilización. Mira, Fidel Castro en un discurso hace muchos años dijo, nuestro escudo será la cultura. En un país que es históricamente asediado desde que triunfó la Revolución Cubana. Y Fidel cerró un discurso diciendo, nuestro escudo será la cultura. Y yo estoy convencido de que eso es así. De nosotros, mientras tengamos clara nuestra identidad como venezolanos, mientras sepamos cuál es el potencial que tenemos como país, que a ti te identifica un género, a mí me identifica otro, pero a su vez esos géneros tienen raíces comunes, porque han sido como transformaciones en los años de diferentes géneros, diferentes fusiones, por todo lo que llega a Venezuela. Tú hablabas en el segmento anterior, o creo que era Sucés, que decía que aquí, no eres tú, del tema de la música que se escuchaba aquí en los 80, pero eso es producto de las industrias que estaban en Venezuela. Claro. Industrias que estaban buscando que aquí hubiera artistas muy buenos, extraordinarios cantantes, cantautores, pero que hacían música al estilo de lo que consumía el norte. Entonces, después de muchos años, unos de ellos empezaron a hacer música venezolana. Lo que pasa en las artes escénicas, que de repente vimos con gran preocupación, cosa que ahorita pareciera que no está tan marcado, con gran preocupación que en las telenovelas obligaban a los actores y a las actrices a hablar en un supuesto acento neutro, que era una mala imitación del colombiano con el mexicano. Claro. Entonces, algo terrible, porque ¿cómo vamos a perder nosotros nuestra identidad precisamente a través de la palabra? Es algo inaceptable. Además que eso es el tema de la transculturación es la mano invisible de acabar con la soberanía cultural. Y volviendo a FINVEN, nosotros hicimos una curaduría, hicimos una convocatoria pública en la que se postularon más de 580 agrupaciones, cosa que nos llena de gran satisfacción, porque estamos hablando de agrupaciones que ya están dentro del rango profesional, agrupaciones que tienen videoclips, que hacen giras nacionales e internacionales, que tienen Qué bueno que tocas ese tema, porque precisamente hoy podemos decir con orgullo que muchos artistas en el género de la canción no tenían su propia producción discográfica, y hoy con el gobierno bolivariano sí la tienen. Y en la pero canción, no podemos y en la no quedarnos canción, allí, en toda la diversidad. Pero no podemos quedarnos allí porque precisamente ese espacio de esa feria que es la FINVEN debe servir y tiene que servir precisamente de trampolín para que luego de esa producción tenga vida, tenga visibilización en el mercado que es donde debe estar. Pues. Exacto, es que nosotros queremos ser una industria humana, una industria que tenga responsabilidad con el artista. Yo he discutido muchas veces con los proveedores que uno se encuentra para montar eventos de este tipo, luces, y ellos lloran por un bombillo. Y ese bombillo yo lo tengo que traer de Estados Unidos y me cuenta no sé cuántos $1000, no sé qué, yo está bien. Pero si a mí se me enferma un artista, ¿de dónde lo traigo yo? Claro. O sea, si vamos a cuidar las partes, yo voy a defender la mía, que es el artista nacional. Porque como tú lo decías fuera de aire, aquí muchos artistas fueron explotados por esa industria. ¿Cuántos artistas no inventaron conciertos de despedidas para desprenderse de esa industria? Sí, no vamos a decir nombres porque sabemos quiénes fueron. Y hay algunos que se despidieron varias veces y siendo el mismo. Sí. Claro, pero lo curioso de eso es que tuvieron que recurrir a ese método y nadie se acuerda de eso. ¿Cuántos artistas se han despedido en Revolución? Ninguno. Totalmente ha sido lo contrario, se han convocado. Se han sumado y ahora están brillando más que nunca, porque si algo ha tenido la revolución es que ahora hay una generación de artistas que antes no se conocían y que ahora se han visibilizado. Es que siempre ha habido una capa que tapa Claro. lo demás, ¿no? Que es como la gran nube que opaca todo lo que está por debajo.
yo te lo decía hace rato, una de las grandes virtudes que le dejó el comandante Chávez a Venezuela y por siempre a este país fue haber hecho visible a los invisibles. ¿Es así? Y entonces nosotros tenemos que tributar en esa gestión. Eso no se puede volver a retroceder más nunca. Eso es nuestra política irrenunciable con el artista nacional. Y eso que tú dices de la política irrenunciable con el artista nacional debe seguir aumentando y creciendo. ¿Por qué? Porque si nosotros en Revolución consideramos que el ser humano es el principal bastión y que la cultura y el arte es uno de los principales bastiones de esta revolución, pues entonces debemos rendirle ese tributo a esos artistas que han dedicado su vida en contribución al desarrollo cultural y artístico del país. Así Usted es. no se me mueva. Al regreso continuamos con esta tertulia agradable aquí desde la Casa del Artista, que por cierto, por estar aquí, nuestro maravilloso equipo de producción ha preparado este trabajo para todas y todos ustedes. Adelante. La Fundación Casa del Artista nace el 25 de marzo de 1987 como resultado de la iniciativa y lucha sostenida de un grupo de artistas de la época. La Casa del Artista se consolida en Revolución como instancia cultural de la atención integral del artista a nivel nacional e internacional en el marco de la seguridad y justicia social. Un espacio destinado al servicio público de referencia nacional e internacional, comprometido con el desarrollo humano integral y sustentable de los artistas, cultores de toda Venezuela, que les garantiza el cumplimiento de sus derechos sociales, su participación protagónica y el reconocimiento pleno de las capacidades creadoras. Dentro de las líneas sociales de acción y protección a los artistas venezolanos, la Fundación impulsa la atención integral, la salud, la recreación, el esparcimiento, la formación y profesionalización, además del registro socioproductivo de artistas, creadores y cultores. Recientemente fue designado como presidente de la Fundación Casa del Artista Roberto Messuti, quien también está al frente del Movimiento de Artistas por la Paz y la Vida, organización desde la cual se impulsan diversos proyectos orientados a la promoción de políticas de seguridad y conciencia ciudadana. Hemos llegado ya al último bloque de Frente con el Arte, teniendo aquí presente a José Jesús Gómez, presidente del Instituto de Artes Escénicas y Musicales, que ha sido una tertulia de verdad bien interesante, José Jesús. Pero quisiera preguntarte, tú que tocaste en el bloque anterior una palabrita allí, cultor. ¿Cuál es la importancia del cultor en la sociedad? Uy, es una pregunta muy amplia, ¿no? Que daría horas de discusiones, pero en muy resumidas líneas, para mí el cultor es el celador, es la garantía de la identidad de un país. O sea, el cultor es la persona que cultiva algún género musical, alguna tradición, en todas las disciplinas. O sea, el hombre que cultiva, digamos, la forma de cómo se toca un instrumento musical. El defensor de las tradiciones. El defensor y además el hacedor de la tradición. Porque te pongo un ejemplo, en mi isla, en Margarita, en nuestra isla, porque es de todos los venezolanos, está el maestro Alberto Valderrama Patiño. Usted debería de regalarnos un poquito de galerón. Yo no canto ni la zona, la canto ahorita. Pero el maestro Alberto Valderrama es una de las personas que ha cultivado el toque de la bandola oriental, que es un instrumento que deriva directamente del laúd, que llegó con los españoles cuando la colonización, cuando la invasión. Hay que llamarla como es, como la Hurtado invasión. fue un gran bandolero. Es un gran bandolista, sí. Y bandolero también. Un saludo al maestro Cheo. Echando broma, bandolero Sí, porque sí, toca la sí, bandola. No, pero el maestro Cheo es un hombre con un humor muy rico. De hecho, en este momento está en Japón haciendo una gira de conciertos de música venezolana. Te das cuenta cómo estamos abriendo mundo. Y eso fue a partir de una visita de un programador japonés que vino el año pasado a la FINVEN. Vio a Che Hurtado en la gala inaugural, que era un concierto para 4 solistas de orquesta sinfónica. Nunca se había visto eso en este país. Y él se enamoró del sonido de Che Hurtado y se le llevó a una gira por Japón. Además, después llevaron a Cecilia Todd, sacaron un disco hermosísimo, que es una compilación de todos sus éxitos, que solamente tiene circulación en Asia. O sea, es decir, la música venezolana tiene larga vida y ahora es que siguen floreciendo. Claro, y ahora más que nunca. Claro. Que Entonces, le hemos dado tanta importancia ellos como son- siempre debe haber sido. Claro. Pero Y ellos fíjate- son cultores naturales, pues, o sea, esas Claro. personas que mantienen en la memoria al venezolano y en el quehacer diario, como Lilia, como Cecilia, como Pacheco, como la Serenata Guayanesa, que fueron de las homenajeadas en la FINVEN, ¿Cómo no? la agrupación con 45 años de trayectoria.
la gente de Carota Ñimitajá, por ejemplo, el maestro Adeli Freites. Toda esa gente han sido los garantes de que ellos han sido como los héroes civiles, si se puede decir de una forma, que han mantenido la identidad venezolana, a pesar de toda la batalla, porque no cree que la batalla contra nosotros nada más desaparecieron los medicamentos, desaparecieron la comida. Hay una batalla mucho más ruda y mucho más peligrosa que es desaparecieron la identidad. Claro. Y ahí los cultores tienen un rol. Atraviesa, bueno, y precisamente estamos Ahí es donde tratando de puedes liberarla dominar. a través de la batalla comunicacional que nosotros debemos dar. Así es, así es. Un pueblo sin cultura es como, bueno, es fácil de dominar, fácil de manejar y por eso es que nunca podemos perder nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras raíces. Así Gracias es. al comandante Chávez, bueno, hoy nuestra cultura está brillando más que nunca. Pero yo quisiera hablar, ya que tocamos el tema del cultor, está el cultor, el creador, las creadoras, el artista. ¿Cuál es la diferencia? Porque para mí todos son artistas. Coincido contigo. Aquí se ha utilizado, me disculpan quienes lo usan, pero me parece que erróneamente, el adjetivo de cultor al que toca música tradicional y de artista al que aparece en la televisión. Es Eso es totalmente absolutamente, equivocado. totalmente, o sea, se ha tergiversado el concepto de artista. de artista y de cultor. Porque yo toco un cuatro muy bien o muy mal y ya soy cultor. No, eso no es así. Claro. Un cultor es todo lo que hablamos hace unos segundos, Claro. cuando yo te decía que es la persona que mantiene viva una identidad de una tradición, de una receta de comida. O sea, él cultiva esa identidad país. Pero no deja de ser un artista. Por eso. Porque te decía, Cheo fue el artista que tocó como solista, así como lo hicieron los españoles con Paco de Lucía haciendo el concierto de Aranjuez, que fueron las primeras obras para guitarra y orquesta. Ya nosotros nos podemos dar el lujo, y no es por un tema de chauvinismo, de tener conciertos, no es solamente de conciertos para 4 solistas y orquesta. Entonces es un artista, es un cultor, es un creador sin duda, porque esa persona que se sienta allí, en el momento que está con el instrumento en mano o cantando, está haciendo arte. Claro. Está creando Está además. creando. Si habláramos, por ejemplo, de un jazzista o de un músico de joropo, que ahí no está nada escrito, ese hombre está permanentemente creando. Hace poco tocó en la Finben uno de los mejores arpistas de la región de los Valles del Tuy, que se llama Yustar Dilaza, ojalá que lo pudieran inventar un día. Para mí ese hombre es el Juan Sebastián Bach del arpa venezolana tuyera, que además es un arpa que tiene cuerdas de metal, a diferencia de la llanera, que tiene cuerdas todas de nylon y bordones. Esta tiene puras cuerdas de nylon, de metal, y suena como que fuese un clavecín. Entonces el hombre hace una revuelta y hace unos géneros musicales que es como escuchar la música de la música barroca de Europa, que por supuesto aquí llegó, y quizás en imitación a aquel clavecín que tenían los grandes, digamos, potentados que vivían en Venezuela de entonces, ellos copiaron Y ese, de adorno ese sonido. muchas veces. Y de adorno, claro. muchas veces. Es que fíjate, nuestra cultura, a veces hemos tenido discusiones, pero intestinas y terminan siendo bizantinas, sobre el tema de la colonización. Nadie es 100% puro. Nadie es 100% puro. Sí. Esa es mi visión. Nuestra música tiene raíz de diferentes regiones de España. Nuestra música oriental, por ejemplo, la malagueña, viene de Málaga, en España. Tú escuchas el polo margariteño o el galerón, y eso tiene exactamente la misma forma musical que tiene la música del repentismo en Cuba, de la que cantan los improvisadores. Es la misma armonía. Entonces, si seguimos viendo el mundo como que somos parcelas y que somos más que países, somos planetas, nosotros estamos equivocados. Nosotros tenemos que ver el mundo como un solo bloque. Nosotros somos ciudadanos de este planeta. Así. Y lo que nos ha separado ha sido justamente la contracultura, porque tú vas a los pueblos vecinos con Colombia y ahí no hay diferencia. ¿Quién trazó esa raya si no fue el hombre? Claro. ¿Quién trazó el que ese no es tuyo si no es mío? Hay pueblos en la región del Zulia donde Donde están incluso dentro de esa línea imaginaria. tienen el baño en Colombia y la casa en Venezuela. Correcto. Entonces, tú no puedes decir que la cultura es de un país o de otro. Yo fui diplomático unos años, y cuando yo estaba en Uruguay como diplomático, se dio una discusión muy interesante en la UNESCO, porque Argentina quería declarar el tango como música argentina. Y se dice que, discúlpenme este cuento, ¿no? Pero para que ustedes vean hasta dónde llega el tema de la identidad. Se dice que la primera composición, que es la comparsita que se conoce de tango, es de un compositor uruguayo. Discusiones de sitios, de días y noches, y se reunían a cabeza a puños por quién era el dueño de la comparsita, y buscaron una solución salomónica. Es música rioplatense. Es música que Rioplatense, pertenece a la claro. región. Entonces nosotros no podemos caer en eso, de verdad. Somos pueblos hermanos, somos pueblos que Lo que nos pasa con dividió nuestra con música llanera, fíjate tú que la música Exacto. llanera en En la Colombia frontera está. es Es que es súper música de esa aplaudida. zona,
que los compositores venezolanos han tenido una mayor proyección y han hecho del joropo una forma de vida, porque el joropo a veces cree la gente que es nada más tocar el cuatro y cantar, no, el joropo es una tradición, es el baile, Claro. es la comida, es el compartir, eso es un joropo. La vestimenta. Exacto, la gente dice, vamos por un joropo, porque esa es la fiesta. Sí. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que tenerlas claras y no ver con esa visión minúscula de que se pertenece, como que si la música del centro de Caracas no es la misma de Chacaíto, por Dios. Claro. O sea, llevemos eso a un macro y Claro, te das es cuenta verdad. que somos una región hermanada por los sonidos. Mi querido José Jesús Gómez, de verdad ha sido un placer tenerte aquí en De Frente con el Arte. Tus palabras nos llenan de emoción porque sabemos que existe una camada de jóvenes que están al frente de unas instituciones haciendo algo en positivo por esos jóvenes que están en busca de un camino de luz. Y un camino de luz que viene a, como dice, como anillo al dedo de la mano del arte y de la cultura. Tus palabras finales para esos jóvenes que nos están escuchando a esta hora a través de la pantalla de TVS, el canal que sonríe contigo y con toda Venezuela. Mira, mis palabras son de aliento siempre. Yo soy una persona que como músico nací para concertar. Y de aliento para que entendamos que esta patria es más grande que todos nosotros. Que esta región del mundo donde nosotros tuvimos la dicha de nacer y que parió libertadores que nunca conquistaron otros pueblos, nos debe llamar siempre a la unión. No podemos caer en provocaciones que les interesan a otros. Por eso yo siempre haré un llamado a la paz, siempre. Tú podrás pensar distinto. En la música existen por lo menos 14 tonalidades distintas, 14 Claro. modos distintos de música. Pueden existir escalas de 14 notas. Entonces, ¿por qué no pensar que tú, que piensas distinto a mí, puedes tener armonía conmigo? Y lo llevo al plano personal. Que Nosotros hemos precisamente tenido- de la diversidad es que surge la armonía. Así es, así Claro, es. todas son necesarias. Y además todas nuestras Se culturas unen. son productos de choques históricos. Nosotros no tendríamos quizás la diversidad de géneros que tenemos hoy de no haber sido por esa terrible invasión que tuvieron los españoles en Venezuela. Pero nosotros no queremos tener otros géneros por esa vía. Muchísimas gracias, José Jesús. Gracias, por favor, José Roberto, Jesús. gracias a ti. Gracias. Ustedes, muchísimas gracias. Les damos este regalito, es la guía cultural del qué hacer aquí en nuestra ciudad capital, de todas las cosas de la movida cultural que está ocurriendo en nuestra bella Venezuela. Será hasta el próximo miércoles a las 12 por aquí por TVS cuando Suset Vera Y Roberto Mesuti. nos volvamos a encontrar en un De Frente con el Arte. Y comenzamos nuestra agenda cultural con el Teatro Teresa Carreño. El jueves 24 de noviembre presentará a la Sinfónica de Paz con Gaélica, mientras el sábado 26 y domingo 27 de noviembre a las 5 de la tarde en la sala José Félix Rivas nos deleitará la gala 37 aniversario del Coro de Ópera. En el Cine Celar tendremos el miércoles 23 en funciones de 5 y 7 de la noche, Almas al Desnudo. El jueves 24 a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche, Prefiero el rumor del mar. Y el viernes 25 no se pueden perder en el mismo horario, Yo soy el amor. El sábado 26 podrá disfrutar La Gran Comilona, mientras que en la Cinemateca Nacional se presentará el jueves 24 50 años, los mejores largometrajes de ficción del cine venezolano en su séptima parte. El viernes 25, los más pequeños de la casa también podrán ser parte de la Cinemateca con animaciones de los estudios Arman. Y en el Celar se presentará la obra de teatro La Furia, sala experimental del jueves 24 al sábado 26 de noviembre. Y la programación del Banco Central de Venezuela, Plaza Juan Pedro López, Parroquia Altagracia. El jueves 24 de teatro con producciones Yescarte, Compañía Anónima, Navidad Alquilada a las 3 de la tarde. Mientras que el sábado 26 de Talento, Alfredo Madera y su raíz sonora a las 11 de la mañana. Por último, podrán disfrutar el domingo 27 de noviembre de Divertidos Títeres, los regalos de Navidad y un cuento para Sofía a las 11 de la mañana. Disfrutemos del arte, hagamos revolución.